Fabiola, del cardenal Wiseman. Capítulo primero. La familia cristiana. Si el lector quiere acompañarnos, daremos una vuelta por las calles de la antigua Roma, en una templada tarde de septiembre del año 302. El sol marcha hacia su ocaso y dentro de 2 horas habrá desaparecido del horizonte. El día es espléndido, sereno, y la brisa vespertina ha refrescado el ambiente, invitando a los habitantes a salir de sus viviendas y dirigirse unos a los jardines del César y otros a los del Salustio, para gozar del paseo de la tarde y recoger las noticias del día. Sin embargo, nosotros, amigo lector, encaminaremos nuestros pasos hacia la parte de la ciudad llamada Campo de Marte, que comprendía en un principio toda la llanura aluvial situada entre las 7 colinas de la antigua Roma y el Tíber. Este campo, que antes de la caída de la República había estado destinado a los ejercicios atléticos y militares del pueblo, fue invadido poco a poco por edificios públicos. Pompeyo construyó en él el teatro que lleva su nombre, y poco después Agripa edificó el panteón y los baños a él agregados. Pero en los primitivos tiempos del imperio, la parte llana de este campo fue ocupada gradualmente por edificios particulares, mientras que la clase aristocrática levantaba en las colinas suntuosas moradas. Así, el monte Palatino llegó a ser pequeño para contener, después del incendio de Nerón, la imperial residencia y su contiguo circo máximo. Los baños de Tito, construidos sobre las ruinas de la Casa Dorada, ocuparon el Esquilino. El Aventino quedó cubierto con los baños de Caracalla, y en el período acerca del cual escribimos, el emperador Diocleciano llenaba con sus ternas un espacio del Quirinal suficiente para contener muchos palacios cerca de los jardines del Salustio que acabamos de mencionar. El sitio a que dirigimos nuestros pasos se encuentra en el campo de Marte, y su situación es tan precisa que lo podremos describir con facilidad a los que se hallen enterados de la topografía antigua y moderna de Roma. En tiempo de la República había en el campo de Marte un espacio cuadrado llamado Septa u Ovile, por su semejanza con un redil, circuido de estacas y dividido entre otros más pequeños, a manera de jaulas, en el cual se celebraban los comicios o reuniones de las clases plebeyas, en las que emitían sus votos. Augusto realizó el plan de que habla Cicerón en su carta a Ático, de transformar esta grosera fábrica en un monumento de tanta solidez como magnificencia. El Septa Iulia, como desde entonces se llamó, era un magnífico pórtico de 1000 pies de longitud y 500 de anchura, sostenido por columnas y adornos de pinturas. Por las ruinas todavía visibles, se puede tener idea de lo que era el edificio que ocupaba el espacio en el que se levantaba hoy los palacios de Doria y Verospi, situados en el actual Corso, el Colegio Romano, la iglesia de San Ignacio y el oratorio de Caravita. La casa que deseamos describir a nuestros lectores se halla precisamente del lado oriental del edificio y se extiende por detrás hasta la falda del Quirinal, comprendiendo en su área la iglesia de San Marcelo. Ocupaba gran espacio, como sucedía con todas las principales casas de Roma en la antigüedad, pero el exterior es serio, monótono y triste, pues sus paredes son lisas, bajas, sin ningún adorno arquitectónico, y apenas tienen algunas ventanas. En el centro de uno de los lados de este cuadrado hay una puerta en antis, es decir, adornada con un tímpano o cornisa triangular sostenido por dos medias columnas, haciendo uso del privilegio propio de los novelistas
de andar sin ser vistos por todas partes, entraremos con nuestro lector, amigo o con nuestra sombra, como en otro tiempo diríamos, y atravesando el pórtico en cuyo pavimento leemos con placer el agradable salve o bienvenida grabado en mosaico, nos hallaremos en el atrio o primer patio de la casa rodeado por un pórtico o galería. En el centro del pavimento, que es de mármol, brota un chorro de agua purísima traída de los collados tusculanos por el acueducto de Claudio, que subiendo y bajando alternativamente, cae en una elevada taza de mármol rojo, de cuyos bordes se derrama en suaves ondas y antes de llegar a otro pilón más ancho y bajo, riega en menuda lluvia las preciosas y brillantes flores distribuidas alrededor en elegantes jarrones. Debajo del pórtico se ven varios muebles, ricos los unos, extraños los otros, lechos con incrustaciones de marfil y aún de plata, mesas de madera orientales y sobre ellas candelabros, lámparas y otros objetos de adornos de bronce o de plata, bustos primorosamente esculpidos, jarrones, trípodes y otras obras artísticas. Cubren las paredes pinturas que a pesar de su antigüedad conservan la frescura del colorido y la maestría de la composición y están separadas entre sí por nichos con estatuas que representan asuntos mitológicos e históricos, pero que nada contienen que puedan ofender el pudor ni el más delicado gusto, cosa que podría parecer hija del acaso si no se distinguiera algún nicho vacío y algunas pinturas cubiertas con un velo. Sobre las columnas exteriores de la galería, el techo abovedado presenta en su centro una espaciosa abertura llamada impluvium, a través de la cual se extiende una cortina o toldo de lienzo oscuro para impedir que penetren la lluvia o los rayos del sol. Por esta razón, solo a favor de la luz de una especie de crepúsculo hemos podido entrever lo que hemos descrito, pero en cambio, esta circunstancia da más grandeza a lo que se halla en el interior. Más allá de un arco opuesto al que atravesaremos al entrar, se ofrece a nuestra vista un patio interior todavía más rico, embaldosado con mármoles lisiados de varios colores y adornos de doradas molduras. El encontrarse en parte entreabierto el toldo de la claraboya, que se haya cerrado con un espeso vidrio o talco, a través del cual penetra un suave rayo del sol poniente, nos permite por primera vez cerciorarnos de que no nos encontramos en un salón encantado, sino en una casa habitada. Cerca de una mesa, colocada en el exterior de las columnas de mármol frigio, está sentada una matrona que aún no ha llegado a la mitad de su vida. Sus nobles y bondadosas facciones muestran las huellas de pasados sufrimientos, pero una influencia poderosa ha amortiguado sus recuerdos o los ha mezclado con un pensamiento más agradable, de modo que ambos se ofrecen siempre unidos y como si de largo tiempo morasen juntos en su corazón. La sencillez de su porte contrasta vivamente con la riqueza de todo cuanto la rodea. Su cabello muéstrase al descubierto sin artificio alguno que encubra sus canas. Su vestido del más modesto color y del más simple tejido no ostenta otro bordado ni adorno que la franja púrpura cosida en él, denominada cementum, que denota el estado de viudez. Ninguna de las joyas u ornamentos a que tan aficionadas eran las damas romanas se descubren en su persona. Una pequeña cadena o cordón de oro, del cual pende al parecer un objeto guardado cuidadosamente dentro de los pliegues superior de su traje, es la única cosa parecida a joya que rodea su garganta. En el momento que la observamos, se halla ocupada en una labor que evidentemente no está destinada a un uso personal.
Sobre una larga y rica tira de brocado, borda con hilo de oro todavía más rico y de vez en cuando escoge de varias y distintas cajitas de joyas que tiene sobre la mesa, ya una perla, ya una piedra engastada en oro para prenderla en el dibujo. Parece que los preciosos ornamentos de la juventud los ha querido dedicar a un fin más elevado. Pero a medida que transcurre el tiempo, se advierte que un ligero malestar turba su alma. Embebecida hasta entonces, a lo menos aparentemente en su trabajo, ya aparta sus ojos de él, dirigiéndolos hacia la entrada. Algunas veces escucha atentamente como si oyera pasos y se entristece de haberse engañado. Ya dirige sus miradas hacia el sol, ya en fin las vuelve hacia una clepsida o reloj de agua colocado sobre una ménsula que tiene a su lado. Pero en el preciso momento en que su reciente ansiedad comienza a pintarse vivamente en su semblante, un alegre golpe suena en la puerta de la casa, y al oírlo, radiante de gozo, se inclina para recibir al bienvenido huésped. Capítulo segundo. El hijo del mártir. El recién llegado era un muchacho lleno de gracia, vivacidad y candor, que cruza con tan ligero y rápido paso al atrio para dirigirse hacia el salón interior, que apenas tenemos tiempo para bosquejarle antes que penetre en él. Tendrá como 14 años, pero es de elevada estatura, elegantes formas y arrogante porte. Su desnudo cuello y sus miembros están perfectamente desarrollados por saludable ejercicio. Sus facciones revelan un corazón expansivo y sensible, mientras que en su serena frente, a cuyo alrededor caen naturalmente los rizos de sus blondos cabellos, brilla una clara inteligencia. Viste el traje propio de la juventud, la corta pretexta que le alcanza hasta la rodilla, y suspendida de su cuello se ve la bula o hueca esfera de oro, un legajo de papeles y un rollo de pergaminos que lleva el anciano esclavo que lo sigue, nos indica que regresa de la escuela. Mientras lo hemos bosquejeado, ha recibido un abrazo de su madre y ha tomado asiento a sus plantas. Contémplalo ella un momento en silencio, como si quisiera descubrir en su rostro la causa de su usada tardanza, pues ha vuelto una hora más tarde que de costumbre. Pero él responde a sus miradas con la expresión tan franca y tal sonrisa e inocencia que se desvanece a punto de toda sombra de duda y le pregunta amablemente: ¿cuál ha sido hoy, querido hijo mío, la causa de tu tardanza? ¿Acaso algún desagradable suceso ha detenido tus pasos? Oh, no, la más dulce de las madres, te lo aseguro. Muy al contrario, todo ha sido placentero, tanto que apenas me atrevo a referírtelo. Una mirada acompañada de una sonrisa de dulce reproche hizo reír alegremente al muchacho, que continuó diciendo: bien me parece que habré de referírtelo. Ya sabes que no soy feliz y que no duermo tranquilo si dejo decirte lo malo y lo bueno que he hecho en el transcurso del día. Sonrió de nuevo la madre sin acertar a imaginar cuál podría ser el mal que hiciera su hijo. Leí días atrás que los escitas depositan en una urna todas las noches una piedrecita blanca o negra según haya sido el día feliz o desgraciado. Si hubiera de seguir esa costumbre, sería para designar en blanco o en negro los días que he tenido o no ocasión de referirte cuanto he hecho. Pero hoy, por primera vez, abrigo una duda y escrúpulo de conciencia sobre si habré de referírtelo todo. Sea que el corazón de la madre estuviese más oprimido que de ordinario, a causa de su ansiedad primera,
o que sus ojos revelasen una solicitud más dulce, ello es que el niño, tomando entre las suyas las manos de su madre y llevándolas con ternura a sus labios, dijo: No temas, madre mía, nada ha hecho tu hijo que pueda causarte sentimiento. Dime, ¿quieres saber todo lo que me ha acontecido hoy o solo la causa de mi tardanza? Cuéntamelo todo, querido Pancracio, repuso la madre. Nada de cuanto te atañe puede serme indiferente. Pues bien, contestó el jovencito, este día, por ser el último de mi asistencia a la escuela, me parece que ha sido singularmente favorecido y por extrañas circunstancias. En primer lugar, he sido coronado como vencedor en la declamación. Nuestro buen maestro Casiano nos señaló como trabajo durante las primeras horas de la mañana una disertación sobre el siguiente tema: el verdadero filósofo debe estar siempre dispuesto a morir por la verdad. Esto dio lugar, como verás luego, a singulares descubrimientos. Jamás había oído cosa más fría e insípida, me parece que no hago mal en decirlo así, que las composiciones leídas por mis compañeros no eran, por cierto, culpa suya. Pobres compañeros, ¿qué verdad pueden ellos poseer, ni qué aliciente para dar la vida por sus falsas creencias? Pero a un cristiano, cuán encantadoras ideas sugiere naturalmente este tema. Y así me aconteció a mí. Inflamóse mi corazón y diríase que todos mis pensamientos brotaban fuego mientras escribía mi ensayo. No podía suceder de otra manera, educado como estoy en tus lecciones y en los ejemplos domésticos que presencio cada día. No de otro modo podría sentir el hijo de un mártir. Pero cuando llegó la vez de leer mi trabajo, mis propios sentimientos estuvieron fatalmente a punto de descubrirme. En el calor de la declamación, la palabra cristiano se escapaba de mis labios en vez de la de filósofo, y la fe en lugar de la verdad. A la primera equivocación noté en Casiano un movimiento repentino de sorpresa. A la segunda, vi desprenderse una lágrima de sus ojos, y dirigiéndose afectuosamente a mí, dijo en voz queda: Cautela, hijo mío, que escuchan aquí oídos muy listos y recelosos. Pues qué, interrumpió la madre, Casiano es también cristiano. Cuando elegí su escuela para ti, movióme a ello su alta reputación de sabiduría y moralidad. Ahora doy gracias a Dios por haberlo hecho, pero en estos días de peligro y sobresaltos nos vemos forzados a vivir como extranjeros en nuestra propia patria, sin conocer apenas los rostros de nuestros hermanos. Verdad es que si Casiano hubiera manifestado su fe, su escuela pronto habría quedado desierta. Pero prosigue, querido hijo, ¿fueron fundados sus temores? Así lo temo, porque mientras la mayoría parte de mis condiscípulos, sin parar mientes en estas equivocaciones, aplaudían con entusiasmo mi apasionado discurso, vi que los ojos negros de Corvino se posaban en mí con expresión airada y se mordía los labios con visible cólera. ¿Y quién es, hijo mío, ese Corvino que tan irritado se mostraba? Es el muchacho mayor y más robusto, pero por desgracia el más torpe de la escuela. Sin embargo, como sabes, esto no es culpa suya. Ignoro el motivo de la ira y mala voluntad que al parecer me ha tenido siempre y no acierto a adivinar su causa. ¿Te ha dicho o hecho algo? Sí, y este es el motivo de mi tardanza. Cuando salíamos de la escuela, al llegar al campo cercano al río, se me encaró con ademán insolente en presencia de nuestros compañeros y me dijo: Ven, Pancracio, he comprendido que este es el único día que nos reuniremos aquí. Y pronunció con énfasis particular esta palabra. Y tengo que ajustar contigo una larga cuenta. En la escuela has hecho alarde de tu superioridad sobre mí y sobre otros más antiguos y mejores que tú.
Advertí hoy que me lanzabas tus miradas altaneras cuando declamabas tu hinchado discurso, y he oído algunas frases que pagarás bien caro, y eso es muy pronto, porque mi padre, bien lo sabes, es prefecto en la ciudad. La madre se estremeció ligeramente. Y algo se prepara que podría tocarte muy de cerca. Pero antes de separarnos es necesario que tome el desquite. Si eres digno de tu nombre y no quieres que sea una palabra despreciable, trabemos un combate y más varonil que el del estilo y las tablillas. Lucha conmigo, abrazo partido o con el cesto. Ardo en deseos de humillarte delante de estos testigos de tus insolentes triunfos. Al oír esto, la sobresaltada madre se inclinó hacia él para no perder palabra y respirando apenas preguntó: ¿Y tú qué le respondiste, hijo mío? Le contesté con dulzura que se equivocaba, que jamás había hecho a sabiendas cosa que pudiera ofender a él o a cualquiera de mis compañeros, y que nunca había pensado en arrogarme superioridad sobre ellos. En cuanto a lo que me propones, añadí, no ignoras, Corvino, que siempre he rehusado admitir combates personales, porque empiezan por mero ensayo de destreza y terminan en una lucha sangrienta, en odio y en deseo de venganza. ¿Cómo quieres que los acepte cuando confiesas que ansías despedazarlos con esos depravados sentimientos con que ordinariamente acaban? En esto, nuestros condiscípulos habían formado círculo en torno nuestro y comprendí claramente que todos estaban en contra mía, que deseaban gozarse con el espectáculo de sus inhumanos juegos. Sin embargo, añadí cariñosamente: quedad con Dios, compañeros, os deseo mil felicidades y me separo de vosotros como entre vosotros he vivido, en paz. No será así, replicó Corvino, encendido el rostro en furor, pero al llegar aquí enrojecióse el semblante del muchacho, conmovióse su voz, se estremeció su cuerpo, y medio sofocado por los sollozos, dijo: No puedo más, madre mía, no me atrevo a referirte el resto. Yo te suplico, por el amor de Dios y por el que profesas a la memoria de tu padre, dijo la madre, colocando las manos sobre la cabeza de su hijo, que no me ocultes nada. No tendría jamás un momento de reposo si me ocultaras algo. ¿Qué más dijo e hizo Corvino? El muchacho recobró su serenidad después de una corta pausa y una silenciosa plegaria y continuó. No será así, exclamó Corvino. No te separarás de este modo, cobarde adorador de la cabeza de un asno. Entre comillas, una de las muchas calumnias que los paganos propagaban en contra de los cristianos. Nos has ocultado tu morada, pero yo daré con ella. En tanto, recibe esta prueba de mi firme resolución de vengarme. Y diciendo esto, me dio un furioso bofetón que me hizo vacilar y casi desvanecerme, mientras que mis compañeros aplaudían y lanzaban gritos de alegría salvaje. Pancracio prorrumpió en copioso llanto que desahogó un poco su corazón del peso que se le oprimía y continuó. Oh, cómo sentí hervir en aquel momento mi sangre. Cómo me pareció que estallaba mi corazón dentro del pecho y sentía resonar en mi oído una voz que encarecióme, me decía, cobarde. No podía ser otra voz que la de algún espíritu maligno. Y sin embargo era bastante fuerte, sin contar con el vigor que me prestaba mi naciente cólera, para asir de la garganta a mi injusto agresor y derribarlo en el suelo sin aliento. Ya me parecía oír el clamor de los aplausos que habían de saludar mi victoria y las burlas que dirigían al vencido. Fue este el combate más penoso de mi vida, jamás tuvieron más fuerza ni mi carne ni mi sangre. Quiera Dios que no vuelva a encontrarme nunca en otro tan tremendo. ¿Y qué hiciste entonces, hijo de mi alma? Preguntó suspirando la trémula patrona. Mi ángel bueno arrojó al demonio de mi lado, repuso el joven. Me acordé de nuestro divino Señor cuando en casa de Caifás
Rodeado de enemigos que lo injuriaban y herían ignominiosamente, sus mejillas le contestaban con su humildad y perdón. ¿Podía yo obrar de otra manera? ¿Qué debía hacer sino imitar el ejemplo de Jesús? Tendí la mano a Corvino diciéndole: Dios te perdone, como de todo corazón te perdono yo, que Él te colme de bendiciones. En aquel momento vino hacia nosotros Casiano, que desde lejos lo había presenciado todo, y se dispersó rápidamente el grupo de muchachos. Supliquéle por nuestra fe común, conocida ya por ambos, que no castigase a Corvino por lo que acababa de hacer, y me aseguró que lo haría así. Y ahora, dulcísima madre, murmuró el joven, con suave y blando acento, reclinóse sobre su seno. ¿No es cierto que tengo razón para llamar feliz a este día?